es a través de la implementación de especies. La cosa no es tan difícil, ¿no? Ese tema de la botánica, de responder a la pregunta de qué planta es esa, si bien aparentemente al comienzo para nosotros es difícil, no necesariamente. Miren ustedes que ante un perfil vegetal que tengamos al frente, inicialmente la gente lo primero que dice, no, para mí todos son verdes, todos son iguales, ¿cierto? Pero de alguna manera, cuando uno empieza a usar la vista, a observar más que mirar, ojo, entonces encontramos ya diferencias. Por ejemplo, en altura, si uno observa aquí mirando hacia allá, de pronto los de atrás no alcanzan a ver, pero allá en la parte de arriba hay unas hojas que parecen paraguas, ¿cierto? Parecen sombrillitas. Y de hecho cuando uno mira ese elemento vegetal, uno dice, hombre, ese elemento vegetal por su gran altura, por su dominancia, para mí es un árbol eso, ¿cierto? Sí. Es algo que tiene por lo menos 18, 20 metros de altura. Y de pronto uno observa este elemento bajo el cual estamos, ¿cierto? Este elemento vegetal que tenemos acá. Y uno dice, hombre, es un elemento vegetal de tipo leñoso, tiene su tallo único. También, pero no pasa de unos 6 metros, 5 metros de altura. Para mí eso, por el porte, podría ser un arbolito. Ya no es un árbol, ya es de más bajo porte, es un arbolito. Y aquí tenemos, por ejemplo, un elemento vegetal en donde hay un tallo de 1 metro y hay 2 tallitos saliendo del piso. Y entonces uno dice, comparativamente con lo que ya llamamos árbol y arbolito, hombre, esto puede ser un arbusto. Por su porte pequeño y 2 tallos por lo menos saliendo del piso, es un arbusto. Podría ser esa la definición de eso, por su porte. Este es un elemento vegetal que estaba colocado. ¿Sí ve que se enreda el tallo? ¿Sí? Se enreda, está como enredándose así y estaba sobre otro árbol. Allí como a 100 metros, yo lo recogí. Estaba enredándose, salía del piso y se iba enredando en un árbol hospedero. Así en esta forma. Entonces para uno esto es un bejuco, ¿cierto? Porque se enreda a otra planta, ¿cierto? Entonces fíjense que ya no todos son verdes para nosotros, no todos son iguales. Ya hemos nombrado un árbol, un arbolito, un arbusto y un bejuco, ¿cierto? Y allá cerca de la terraza donde estábamos tomando el desayuno vimos un elemento vegetal alto con un penacho de hojas al final y dijimos, hombre, eso tiene forma de palma. Esa vaina tiene que ser una palma, ¿cierto? Un elemento con un tallo único que se llama estípite y arriba rematado por un penacho de hojas, eso es una palma. Y ya tenemos otra forma vegetal diferente que es una palma. Y si aquí no hubiera tanta sombra, ¿cierto? Debido a la cantidad de vegetación arbórea, y hubiera planticas de este porte de 30 centímetros, ¿cierto? Cubriendo el dosel del piso, eso para nosotros es una hierba, ¿cierto? Y ahí ya tenemos como la 6ª forma vegetal. Y entonces eso nos da la respuesta. No todas son iguales. No todas son verdes como creíamos al comienzo. Siempre van a haber elementos de diferenciación que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿cierto? La altura de la planta, la forma de la corteza, si es un árbol, ¿cierto? La forma de las ramas, el tamaño de las hojas, del material foliar, porque hay hojitas finas, hay unas de textura delgada o media, y hay otras bastante anchas, como las de ese árbol de allá, de atrás, arriba, vea, que es el árbol del pan, que deja ver unas hojas anchas. Esa textura de hoja es una textura gruesa, y esta textura de hoja por su tamaño es media, ¿cierto? Y de pronto la de una acacia, que es finita, es una textura fina en el follaje. Entonces siempre vamos a encontrar elementos de apoyo en el proceso de diferenciar una planta de otra o de agrupar varias con características semejantes. Nos interesa también hablar del uso de las plantas, ¿cierto? Es parte del tema. Aquí uno de ustedes le llamó la atención este árbol, porque decía que parecía que, ¿a qué nombrarlo? Zapote. Zapote, el compañero dijo que zapote pues no está muy errado, no anda lejos el del tiple, como dice. Entonces, lo que pasa es que fíjense ustedes que tenemos un árbol acá que se llama muco o maraco. Muco o maraco.
algún campesino le pareció que es parecido a una maraca, ¿cierto? Y le puso al árbol maraco. Pero no es el mismo mamey. No es el mismo mamey, ¿no? Curiosamente miren que acá los frutos van sobre el tallo, ¿cierto? El eje central. Y en el mamey los frutos van también en las ramas, ¿cierto? Aunque por la forma se parece a un mamey, de verdad. Pero algunos le pusieron un nombre más feo. Le dicen disque cocopicho. Pero mire que no están muy errados, esa vaina huele a feo. Cuando esto caiga al suelo, ya esté sobre maduro, empieza a oler a todos los diablos, ¿sí? Por eso le pusieron... No, no se come, no se come. Los ingleses, primeros que vinieron a la zona, a este trópico, le pusieron disque árbol bala de cañón, en inglés. Algo así como Cannonball Tree, ¿cierto? Me excusan mi pronunciación que no me alcanza ni para llegar a Panamá, ¿oyó? Pero es como la idea, ¿no? Árbol bala de cañón le pusieron, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo bonito? Uno de ustedes nos muestra así alto las flores, por favor. Mire las flores tan bonitas, las de ese árbol. ¿Sí? ¿Esas son las de ese árbol? Las de se llama maraco, muco, cocopicho. Mire, parece la boquita de un perrito, ¿cierto? Mire, es como si un perrito ladrara. ¡Ay, qué linda! Y eso que no me he peinado. Tome, no, ahora sí, en serio. Entonces, mire, tiene unas flores muy bonitas y el tamaño de estas flores es así, es grande. O sea, observen ustedes un árbol de estos lleno de flores de abajo. Es hermoso, ¿sí? O sea, es un árbol de alto valor estético por la floración. Podría ser un árbol ornamental para separador de día. Es muy, digamos que en Colombia es muy común, en la Amazonia, en la Orinoquia, o sea, los llanos, y en el valle húmedo del río Magdalena, allá se encuentra. Entonces, ¿cuál es la característica del árbol? El árbol tiene un fruto en forma de pixidio. Si uno detalla, ese fruto tiene una huella en la parte superior así, que deja ver una tapita, ¿cierto? Sí. Por eso le dicen ollas de mono. A ese grupo de la familia Lecipidaceae, que así se llama la familia, son frutos en forma de ollita, tienen una tapita y entonces es familia Lecipidaceae. Exactas, son hojas anchas y de alguna manera si usted le pegaran un machetazo a esta corteza viva de árbol y arrancaran, van a notar desprendimiento de corteza en tiras largas. Sale lo que llamamos una guasca, una tira larga, ¿cierto? Eso es característico de la familia Lecipidaceae. Pero bueno, al punto, ¿por qué es importante? Las indígenas guajivas en el Bichada dejaban que cayera el fruto, estallaba en el suelo y dejaba ver una masa carnosa, rosada. Y ellas se colocaban en el vello la carnosidad rosada así. Dejaban secar y el vello desprendía sin dolor. O sea, es un potencial depilador. ¿Nos podemos llevar varios? De hecho, lo estamos investigando con un laboratorio, ¿cierto? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que ese saber no nos lo inventamos nosotros. Se lo inventaron los indígenas hace siglos. Entonces, lo que estamos nosotros trayendo a la modernidad es esa información, el saber tradicional. Ya a ustedes en los centros universitarios, en los laboratorios, les cabe el interés por investigar la obtención de un producto, ¿cierto? Para ponerlo al servicio de la comunidad, para generar bionegocios. Eso no es pecado, jóvenes. No se trata de eso, de aprovechar nuestro patrimonio florístico. Otra importancia, los cazadores saben muy bien y los biólogos saben bien que cuando van a estudiar fauna y en la zona hay árbol de muco o maraco, ellos saben que cuando está en fructificación el muco, ahí van a encontrar en esos días muchos animales de monte comiendo, cajuches, dantas, lapas o orugas, ¿cierto? Muchos perros de monte, muchos micos, muchos primates, ¿cierto? Entonces es importante también por eso.
alimento para la fauna silvestre. ¿Siga? Bueno, en las fincas normalmente hay muchos accidentes. De pronto el joven acá estaba macheteando con el machete y se cortó accidentalmente, hay una herida sangrante. Y él se acuerda que esta planta llamada Santa María, que es muy común allá en el Tolima y el Huila, en los barrancos de carretera, tiene la hoja blanca, ¿sí la ven? Como una mota de algodón. Entonces aquí el joven se acordó de la Santa María y en la herida sangrante enseguida se puso un pedazo de hoja. Y la hoja colocada por el ember le queda pegada en la herida sangrante y le tranca la salida de sangre. O sea, es hemostático, ¿sí? Es una planta hemostática que tranca la salida de sangre. Es una planta, yo diría que más bien de tipo herbáceo. Ella no es muy leñosa, crece en los taludes de vía y es de la familia, tal vez de las familias más abundantes, más representativas que la familia compuesta o asterácea, ¿cierto? Del género Onoceris. La flor es púrpura, morada, entonces el nombre científico es Onoceris purpúrea, Onoceris purpúrea. O sea, esa segunda parte del nombre científico, que se llama el epíteto específico, nos está describiendo aquí una característica, el color púrpura que tiene la flor. Onoceris purpúrea es la familia compuesta. Ese uso que acabamos de ver es uno de los que le decimos hoy día atención primaria en salud, ¿cierto? En el campo, lejos del médico, lejos de la droguería. El campesino aprendió y el indígena que tenía que valerse, usar sus plantas, ¿cierto? Entonces estamos dentro de ese concepto. Bueno, ¿cuál planta es esta? Ese es café, cuál ¿no? es? El café. El café, ¿cierto? Bueno, qué coco. Aquí tenemos una planta de tipo bejucosa, ¿cierto? El compañero allá tiene la ramita, ¿cierto? Levántala así, por favor. Y él nos está mostrando ahí el fruto de esta planta que se llama bejuco carare. Y nos muestra la otra ramita así, ambas a la vez. Bejuco carare. Mira, él nos está mostrando la ramita, la hoja y el fruto del bejuco carare. Siempre ese nombre estuvo asociado con neutralización del veneno ante la mordedura de un ofidio, ¿cierto? Venenoso. Entonces, ¿cuál fue, en qué se basó? El nombre científico, para que lo fijemos un poquito, es Aristolochia ringens, Aristolochia ringens, de la familia Aristolochiaceae. Esto de los nombres científicos a veces es algo incómodo, pero de todas maneras es importante porque son nombres universales, ¿cierto? Es la idea. Uno se pregunta, ¿cuál fue la base para que los indígenas dijeran que ciertas plantas eran antiofídicas? Se usaran para neutralizar la potencia del veneno de una culebra venenosa. Y esa teoría fue la teoría de las semejanzas. Los indígenas Aguá, me parece que son los de allá del lado del Pacífico, de Nariño, Pacífico, ¿sí? Tal vez de la comunidad indígena más conocedora de productos para venenos de ofidios. Y la teoría fue la de las semejanzas. Toda aquella planta que se parezca a una culebra venenosa es antiofídica. Esa fue como la teoría de ellos. De tal manera que tallos de ciertas plantas que tienen un jaspeado parecido al cuerpo de una culebra, la usaron como antiofídica. En los grandes grupos de plantas siempre nos explicaron que dentro de los grandes grupos de dicotiledóneas y monocotiledóneas, que aquellas dicotiledóneas generalmente tenían hojas como esta del café, en donde hay un nervio medio y al lado y lado hay nerviaciones, casi todas son nerviaciones pinnadas, ¿cierto? Forma de pluma, ¿cierto? Pinatinervadas, ¿cierto? Que el gran grupo de monocotiledóneas tenía nerviación paralela, ¿cierto? Que es el caso que muestra esta planta que se llama cañagria. No crece recto. Es una nerviación paralela prácticamente, ¿cierto? Nos dijeron también que en monocotiledóneas era muy común que generaran tallos llamados cañas. Tallos en forma de caña, ¿cierto? Y esto muestra la cañagria, de ahí que el nombre de la planta pues nos lo diga, cañagria.
Es una monocotiledonia la que es muy típica en el sotobosque, a la sombra de los grandes árboles de las selvas. Es muy común encontrar cañagria, que corresponden al género Costus. Parece que han hecho los botánicos una nueva familia que se llama Costacea, incluido este género Costus. En la parte de morfología, siempre nos dijeron a nosotros que le pusiéramos cuidado a las características de tipo de hoja y filotaxia, ¿cierto? ¿Qué tipo de hoja tiene una planta? Si es hoja simple, hoja compuesta. Y si es compuesta, ¿qué tipo de hoja compuesta es? Y la filotaxia siempre nos dijeron que era la posición de una hoja respecto de la siguiente, ¿cierto? Esa era la filotaxia. Y entonces casi siempre observábamos, gracias, que en una ramita, detallando una ramita, nos dijeron, ustedes van a determinar qué tipo de hoja es si buscan la yema en la axila de una lámina foliar. Y si observábamos esta lámina foliar e íbamos hacia el fondo, hacia la axila, encontrábamos que en esta axila está la yema y que hacia afuera de esa yema es lo que llamamos hoja. Y como esta supuesta hoja tiene una sola lámina foliar, para nosotros es una hoja simple. La filotaxia o posición de esta hoja simple respecto de la anterior y de la siguiente, ¿cuál sería la posición? Sería alterna. Alterna, muy bien dicho. Entonces, alterna. Entonces ya si nos preguntaban a futuro tipo de hoja y filotaxia, uno decía hojas simples alternas. Pero no nos contentábamos solamente con ver la posición alterna, sino que observábamos, como está observando aquí la niña, así puesta la rama así, pongámosla más abajo, así, y yo la pongo acá, que aquí también en este punto está la yema, y hacia afuera toda esta es la hoja, entonces es una hoja simple también, y por posición de esta respecto de la siguiente es alterna, ¿cierto? Entonces son simples alternas, pero mire que tú y yo observamos que aquí mirando arriba, estas alternas y estas alternas hay una diferencia. Y es que estas siendo alternas hacen hélice alrededor de la ramita. Entonces hablamos de simples alternas helicoidales, porque hacen hélice alrededor de la ramita. Y que acá hay diferencias, son simples alternas dísticas. Es un solo plano en donde están las hojas acá. No hay hojas por acá, ni hay hojas por este frente. Entonces son simples alternas dísticas. Y aquí simples alternas helicoidales, ¿cierto? Exacto, entonces fuimos mirando que esta plantica se viene usando desde que arrancamos para bordear el sendero por el que estamos caminando. Entonces es lo que llamamos planta usada como bordura, como borde de un sendero, de un camino, aprovechando que es una hoja variegada. O sea, por tonalidad de la lámina foliar, por colores varios, le decimos que es una hoja, que el croto, que es esta planta, tiene hojas variegadas, o sea, hojas de varios colores. Ese es el valor estético, por eso se usa aquí como ornamental y también como bordura, ¿cierto? Nos llamó la atención también que de pronto, no sé si aquí hay algo de un exudado, al haber arrancado yo un peciolo, ¿hay algo de líquido? ¿Usted Sí, habrá hay algo? un poquito de líquido, sí. Sí, un poquito, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, fíjense, aquí estamos observando, no solo mirando, dijimos, ¿cierto? Sí. Entonces ya detallamos que hay exudación. Entonces hablamos de simples alternas helicoidales con exudado. ¿Y qué más nos llamó la atención? Miren ustedes estos peciolos. Son peciolos relativamente largos. Pero es más, peciolos que tienen codito. Vea, aquí hay un codito en el peciolo, en el punto de unión de peciolo y lámina foliar, y aquí hay otro codo. Entonces son hojas, peciolos pulvinulados. Pulvínulos son los coditos que tienen los peciolos. Esto seguramente en la evolución fue muy importante, jóvenes, porque le permitió a la planta darle dirección a la lámina foliar para capturar la luz del sol, ¿cierto? Entonces, en cierta forma... un tipo de adaptación para... Exacto, como adaptación, exactamente.
No todos los peciolos son pulvinulados, no todos son medianamente largos, hay unos corticos. Sí, que están casi pegados ahí a la ramita. Casi pegados. ¿Y qué otra cosa nos llamó la atención acá? El color del peciolo, ¿cierto? Son Diferente. rojizos, son colorados. Entonces es importante, todas esas características son importantes. Esto es como un proceso, yo diría que detectivesco. Es como a través de muchas pruebas, de atar cabos diferentes, uno va llegando a un gran grupo de plantas. Porque yo voy viendo que hojas simples, alternas, helicoidales, con peciolos pulvinulados, con exudados y con estípula, unos organismos diminutos que hay al lado y lado de base de peciolo. Eso me va cuadrando en una familia que se llama Euphorbiaceae. Euphorbiaceae, en donde está la yuca, la planta de higuerillo, el árbol de caucho, muchas plantas, ¿sí? O sea, es un proceso que no lo vamos a aprender seguramente hoy, pero que estamos en ese proceso, en el programa de Fundamentos de Botánica, iniciando ese camino, ¿cierto? Que es el camino de lograr herramientas para poco a poco volvernos fuerte en ese proceso de diferenciar plantas. Levántela, por favor. ¿Tu nombre? Libet está levantando la hoja de la planta llamada guayusa. Nosotros venimos sombreados bajo arbolitos de guayusa. Esto es guayusa, vea, este arbolito que hay acá. Esta característica de simples alternas dísticas nos enfrenta a una planta llamada guayusa, que es del piedemonte amazónico, de Perú, de Ecuador y de Colombia. En ese piedemonte amazónico es el centro de origen de la guayusa, que es una planta que tuvo usos ancestrales, es una planta de un uso milenario, desde el año 800 se viene usando guayusa. Misioneros en el siglo XVIII en calles de Pasto y Quito ofrecían hojas de guayusa secas y le recomendaban a las mujeres que no habían podido tener bebés que tomaran la guayusa en agua aromática, pero que no la endulzaran con azúcar, sino con la miel de la abeja angelita. Y era una forma de facilitar tener bebés, porque se ha comprobado a nivel de las universidades que nivela estrógenos en la mujer, ¿cierto? Entonces es una forma de facilitar que la mujer quede embarazada, claro, haciendo el trabajo completo. Pero de todas maneras, es uno de tantos usos. ¿Por qué se usó guayusa también? Porque baja niveles de azúcar, de 500 y 400 a 100. O sea, es de los principales. Allá en la cabaña te venden en empaque comercial ya la guayusa. ¿Sí? Buenísimo. Entonces eso es excelente, o sea, ya los médicos de la Universidad Corpa recetan esto porque baja fuertemente y casi que ha habido muchos pacientes que ya no utilizan, ¿qué? Lo que les dan es insulina, ya casi no usan insulina porque usan la infusión de esto. Tiene 3 veces más cafeína que el café. Tiene la teobromina y tiene la teína del té chino. O sea, es una planta muy completa, ¿cierto? Entonces servirá hasta para adelgazar. Sí, por el alto contenido de cafeína. Él le regula a uno mucho el peso por la cafeína abundante. Sí, sí. Es que como tiene 3 veces más cafeína que el café, la cafeína es uno de los ingredientes de los productos para bajar de peso. ¿Sí? Qué bueno. Pero miren que un artículo de la revista Gato Pardo del año 2012 nos muestra otra connotación. Una periodista francesa publica ese artículo en la revista Gato Pardo y ella cuenta que viajó a Vilcabamba, Ecuador, porque le contaron que población masculina de más de 100 años mantenía vida sexual activa, ¿sí? Y duraban por lo menos 110 años de vida, ¿sí? Que era porque tomaban guayusa, ¿cierto?
Pero aquí es cuando yo digo que recuerden que el uso de la guayusa es efectivo en empaque comercial, no en verde. Es que generalmente cuando yo arranco a caminar, yo volteo a mirar y están cogiendo hojas. Las maletas. Entonces yo les digo, acuérdense que en verde da diarrea. En el fruto, pedúnculo y en las hojas. Siempre llamó la atención, hasta hace poco, de atención primaria en salud, que en los cuarteles del ejército se venía presentando problemas en los soldados, problemas de hongos en la entrepierna de los soldados, debido a que hacen continuamente ejercicio durante el día, ¿cierto? Entonces van generando hongos en la entrepierna. Y en los cuarteles se usa hoy día un árbol que se llama cajeto, nacedero o quiebrabarrigo. En zona cafetera es lo que más abunda, el cajeto, ¿cierto? Es este que tenemos acá, vea. Estas son las hojas del cajeto. Cuchilluyo es el nombre huilense para el cajeto, que es trichantera gigantea. En Antioquia le dicen quiebrabarrigo, aquí le decimos cajeto, o allá en Santander le dicen cenizo, creo yo. Trichantera gigantea. Si de pronto yo cortara esta hoja, como voy a hacerlo, tu nombre es Harold Manuel Cruz. Harold, y yo le pregunto a Harold acá, al monitor, el tipo de hoja, y miramos que en esta axila está la yema. ¿Tú qué dirías del tipo de hoja? ¿Qué es esta? ¿Es hoja simple o compuesta? Simple. Simple. Por posición o filotaxia de esta con esta, ¿cómo sería? La posición de esta con esta. Opuesta. Opuesta, exacto. Lado y lado. Entonces son simples Al lado y opuestas. lado de la Pero como siendo hojas simples opuestas, él se da cuenta que este par hace cruz con el par siguiente. Él dice hojas simples opuestas decusadas. Decusadas, cuando siempre siendo opuestas, un par hace cruz con el par siguiente. Simples opuestas. Exactamente. Te la mira aquí, entonces ahí es la cruz, o sea, mi apellido. Exactamente, sí, sí. Entonces observen ustedes que el cajeto nacero simples opuestas decusadas de la familia Acanthacea. Y la margen. El borde de la lámina foliar es recto, relativamente borde recto, ¿cierto? Aunque Entero. tiene unas no, tiene unas ondulaciones, ¿no? hendiduras. Sinuano, Podría ser semi-ondulado, ¿no? Podría ser. Por nerviación, esta lámina foliar, ¿cómo se llama? Esta hoja, ¿cómo se llama por nerviación? En nerviación vemos un nervio principal en el centro y al lado y lado nerviación secundaria a manera de una pluma, ¿cierto? Las plumas tienen un eje y al lado Van y hacia lado. la margen. hacia Entonces, la margen hojas pinatinervadas, nerviación en forma de pluma, hojas pinatinervadas. Esta hoja es pinatinervada por nerviación. Por tipo de hoja ya dijimos que es una hoja simple. Por forma de hoja, esto semeja mucho a una elipse, ¿cierto? Entonces son hojas de forma elíptica. De ápice de pronto agudo, de una base cuneiforme podría ser, ¿cierto? Entonces fíjense que las ramitas y las hojas se puede hablar mucho. Tú dirías, tocando esta hoja, que es glabra o lisa, o es semipubescente, o qué, o cómo, o coriácea, ¿cómo llamaría? Semipubescente. Entonces ella habla de que por la textura, por así como es pergamino pubescente. Sí, exacto. Hay unas que las hay que son carnositas, ¿cierto? Y lisas. Como el orégano. El Exacto. orégano es carnosito. Hay unas brillantes también. Este es más bien apagada, no es brillante. Entonces, el uso de atención primaria en salud ya lo vimos. Para eliminar hongos, el cocimiento de las hojas y baño con hojas de cajeto trabaja bien para eso. Pero recuerde que nos dijeron también que una forma de bajar de peso era haciendo decocción de ramas de cajeto y tomando. Que eso también se ha dicho del cajeto, ¿cierto? Y que esto le gusta mucho a las vacas, ¿sí? Al ganado le gusta mucho comer hoja fresca de cajeto, a los cerdos les encanta el forraje de cajeto, ¿cierto?
también. También se utiliza para los nacimientos de agua. Copicho. Es muy importante, el uso que da el compañero aquí es bien importante. Hoy día, la valoración de una tierra, de una finca, se da porque tenga o no tenga agua. Si hay nacederos de agua, vale más. Pero para mantener los nacederos de agua hay que sembrar plantas como el cajeto, que dan una sombra al espejo de agua del nacedero y evitan la evaporación por rayos solares en verano. O sea, esto propicia que haya una regularidad en el recurso hídrico. Se dice que parte del agua de las lluvias fuertes va al sistema radicular del cajeto y la va soltando en épocas de estío, de sol, ¿cierto? Entonces tener sombreado bien un nacedero es muy importante. ¿Por qué se ha usado el cajeto? Porque es que es una planta de un rápido crecimiento, es fácil de propagar. Cualquier pedacito de estos de ramas, uno llega y teniéndolo así, lo siembra en el piso y por los nudos van a salir raíces y ahí sale. Y por acá las yemas van a generar yemas con hojas, más ramitas, etc. Tiene una propagación muy fácil para proteger márgenes hídricos. El compañero se acordará de pronto que la abuela le dijo hace tiempo que en Boyacá, en la región del río Chicamocha, se hacía el ritual de la siembra del agua. En época de diciembre, los abuelos iban a la iglesia de Chiquinquirá y llevaban un totumito, en donde habían echado un poquito de barro de la finca, de tierra de la finca. Entraban a la iglesia, encendían unas velitas y ponían una limosna. Y en la pila del agua bendita echaban agüita a ese totumo, donde estaba el barro. Al regresar a la finca, hacían que el niño más pequeño de la familia, primero abrían un hueco de 1 metro de hondo, ¿cierto? Por 1 metro de ancho. Y hacían que a un niño le quitaban 2 o 3 pelitos de la cabeza y lo echaban al totumito y echaban una puntilla ahí. Y entonces hacían que el niño pusiera ese calabacito en el fondo del hueco y luego tapaban el hueco con lajas de piedra y ramas de árbol y sembraban 2 o 3 árboles de cajeto. Al año siguiente nacía el agua en ese sitio. Ese era el ritual de la siembra del agua en la región entre Boyacá y Santander. Bajamos por esta zona así para revisar esta otra axila, este punto. Y aquí sí hay yema, ¿cierto? Ahí se nota la yema. Con lo cual deducimos que de esa yema hacia afuera toda esta es la hoja. Como es una hoja conformada o que tiene forma de una pluma, porque hay un nervio medio, un eje de la supuesta pluma, y al lado y lado hay hojitas. Entonces deducimos que este tipo de hoja es una hoja pinnada, es decir, en forma de pluma. Pero en una hoja pinnada hay 2 opciones, ¿cierto? Que esa pluma termine en par hojas, o en par láminas foliares, o en impar, ¿cierto? ¿Y aquí en qué termina? Impar. Impar, véala. Acá, Impar porque esta está más arriba y esta está abajo. Entonces, impar. Con lo cual sería la hoja impar y pinnada. Impar y pinnada. Si terminara en par sería paripinada. Revisemos, corroboremos. Acá también, ¿cierto? Vea, termina en impar. Sería impar y pinnada. Si habláramos de filotaxia o posición, esta hoja respecto de la siguiente, por posición, ¿qué sería? Alterna. Impar y pinnadas alternas. Y visto desde esta forma serían impar y pinnadas alternas helicoidales, ¿cierto? ¿Y la plana cómo era? ¿Qué características podemos citar aquí también? Que aquí hay un raquis o nervio medio. Esa hoja impar y pinnada tiene un raquis, que es este, ¿cierto? Y al lado y lado es que están los foliolos. En estas hojas pinnadas, estas láminas foliares se llaman foliolos, ¿listo? En una hoja pinnada, estas láminas foliares se llaman foliolos. La posición de los foliolos puede ser 2
O son opuestos sobre el raquis o son alternos. ¿Aquí qué serían? Alternos, son foliolos alternos. ¿Qué más nos llama la atención acá? La margen de la hoja. El margen de los foliolos. Ya no de la hoja, de los foliolos, ¿cierto? Hablamos que es un borde dentado, en forma de diente, ¿cierto? Borde dentado. La margen. ¿Qué más llama la atención? A ver. La venación. La venación La termina en la venación, margen. ¿cierto? Es bien notoria la venación secundaria en el foliolo. Pero más que eso, son La hojas textura. bicolores, ¿cierto? Eso, más es clara la por Y en fuera. veces Por debajo. de color Blanco. blancuzco. blancos. Muy diferente al Al haz, haz que es como verde. verde claro o verde oscuro. Verde oscuro. Entonces hablamos de hojas bicoloras cuando la tonalidad, en este caso los foliolos, es bien diferente. Son foliolos bicolores. Bueno, de eso podemos hablar. ¿Qué otra característica? Bueno, los bordes dentados. Una cosa. yema. La base de los foliolos. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué tipo de base de los foliolos tienen? Lo normal que ambas partes del foliolo lleguen a igual altura al peciólulo, pero acá llegan a altura diferente. Sí. Esta parte de la lámina foliolar a esta, entonces sería oblicua o asimétrica. Entonces base de foliolo asimétrico, ¿cierto? Porque llega a diferente altura en el peciólulo. Entonces foliolo de base asimétrica. Las ramitas jóvenes acá son muy lenticeladas, ¿cierto? Nos dejan de ver una cantidad de lenticelas. ¿Qué nombre tiene? Guacharaco. Guacharaco. ¿Y esa Si manchita? tú hablaras con los adultos de esta región te dirían que el guacharaco es una de las mejores maderas para leña, ¿cierto? De alta propiedad calórica. Te van a decir las mejores leñas de acá son el guamo y el guacharaco. Y el nombre científico del guacharaco es Cupania americana. Cupania americana. ¿En qué fenofase está el árbol ahorita? Fenofase es el ciclo biológico en que está el árbol al momento. Estamos hoy junio, ¿qué? 17, 18. 17. La mayoría de lo que tenemos allá, ¿qué es? ¿Flor o fruto? Fruto, correcto, frutos. Entonces podemos decir hoy 17 de junio, vereda Mogambo, municipio de Biotal, Guacharaco está en fructificación plena. Bueno, analizamos los frutos. Si la mayoría están en fruto verde, decimos fruto verde. Si la mitad de la copa está ocupada por fruto maduro y fruto verde, entonces decimos fructificación, digamos, frutos verdes y frutos maduros. Entonces la fenología la analizamos desde esos puntos de vista. La ocurrencia de los ciclos biológicos periódicos en los árboles. Si está en floración, o está en fructificación, o está en la época, ¿cierto?, profe, de caída o renovación de hoja, dependiendo de las características. Unas cosas que por ser sencillas no dejan de ser interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita me viene a la memoria este tipo de tapa de un fruto, en donde el fruto se llama peinemico, es el fruto de un bejuco. En donde va esta tapa así, va la otra tapa acá, y en el centro hay un tabique con semillas aladas. Entonces, en muchas casas de pueblos de los llanos, del departamento del Meta, uno ve estos fruticos pegados a la pared. Y entonces uno se pregunta qué es eso. Entonces resulta que en las casas hay abuelos, hay ancianos, ¿cierto?, que cuando les rasca la espalda, no alcanzan a rascarse la espalda, ¿cierto? Entonces utilizan esta tapita para rascarse la espalda. O sea que lo que se aprovecha es que es áspero, ¿cierto? ¿Sí? Es áspero, ¿cierto? Es áspero. Entonces, alguien diría, bueno, es una tontería. Puede ser una tontería, pero lo que le muestra a uno es la inventiva del hombre de campo para solucionar problemas, por sencillos que sean. En los
En los negocios donde se compra café, por ejemplo, es muy normal que el comprador de café, que ve un bulto de café así, quiere saber si la calidad del grano que hay en la parte superior es igual a la que está en la mitad del costal. Para eso hoy día usa lo que se llaman sondas, ¿cierto? Que son chuzos metálicos que se meten al bulto para sacar una muestra del grano. Eso ya había sido inventado por el campesino, ¿cierto? A través del tallo de la planta llamada caña brava o caña flecha. Lo que hicieron fue horadarle los nudos del tallo y hacerle un corte en bisel, de tal manera que ésta trabajaba como sonda para mostrar los granos y analizar que eran de buena calidad. O sea, son inventos ya antiguos del hombre de campo, ¿cierto? El concepto del hilo y la aguja es un concepto muy antiguo, ¿cierto? El concepto del hilo y la aguja, perdone por mis manos sucias, el concepto del hilo y la aguja no es otra cosa que la espina de palma, ¿cierto? A la cual se le había abierto un agujero o hueco y se había introducido la fibra proveniente de la corteza viva de ciertos árboles que dan una corteza desprendible en tiras largas. Entonces se aprovechaba esa fibra de la corteza para montar el hilo y la aguja. Aún hoy día, en zonas alejadas de La Guajira, tejen mochilas con este tipo de implementos, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto del hilo y la aguja. Algunas trampas para atrapar pescado, ¿cierto? Se dio a través de este implemento que se llama NASA, ¿cierto? NASA. Yo no sé, aquí hay alguien que es de la zona de tierra adentro, ¿cierto? Aquí el compañero. Cierto que sí. Yo no sé ese nombre NASA, ¿es de una cultura NASA? ¿Qué ya se dice NASA? NASA, ¿cierto? Un Es grupo, gente, o sea, un grupo étnico, NASA. no, NASA. Algo así. Y yo siempre me pregunté si tenía que ver con la elaboración de este implemento, que es una NASA. No es otra cosa que utilizar un bejuco y hacer algo que tiene una pared doble. Por aquí por dentro es una pared doble. Aquí adentro se echan pedazos de yuca y esto va en el agua del río, va en el río amarrado a la raíz de un árbol. Y el pez entra por acá. Y después cuando va a comer la yuca y va a salir, no puede salir porque queda atrapado en esa doble pared que tiene esto. Es una trampa para peces de diversos tamaños. Hay unas más grandes, otras más chicas, ¿cierto? El saber tradicional estuvo vinculado también a la lúdica, a los juegos, ¿cierto? Porque no de otra forma se explica uno que el fruto de este árbol que se llama abarco, estando la rama del árbol acá, madura el fruto, cae la tapa y caen las semillas, ¿cierto? Entonces de pronto el hombre de campo dijo, aquí hay un posible juego, ¿cierto? ¿Qué juego sería? El de la coca. La coca. La coca o valero, ¿cierto? Y entonces es donde uno analiza que posiblemente la tapa del fruto, que es esta, que ya se fue acabando por el uso, ¿cierto? Le pegaban un palito, que es este, que actuaba de mango, y le colocaban una cuerdita, ¿cierto? Y entonces ahí se inventó el juego de la coca o valero. Hago trampa también. Sí, pero entonces es el juego de la coca o valero. Ahí está el saber tradicional vinculado a la lúdica, ¿cierto? O los juegos, ¿cierto? Ahí hay otra coca. Entonces, en la utilitaria, bueno, pero aquí hay, La se me coquera. olvidaba mostrar un implemento vinculado a los remos o canaletes para navegar, ¿cierto? Aquí está un canalete, son dos canaletes, este y este, que son canaletes de la cultura embera, de la costa pacífica, los embera. Siempre los embera hacían el canalete, no en cualquier madera, no, en madera del árbol
de chachajo, se llamaba el árbol chachajo. Una madera liviana, de fácil trabajabilidad y que duraba mucho en contacto con el agua, porque lo iban a utilizar para remar. ¿De por qué este canalete en vera es largo? Es porque es del hombre en vera, que rema de pie en el bote, ¿cierto? Va de pie, va parado. Y este canalete es corto porque es de la mujer en vera, que rema sentada en el bote. Por eso es corto. Sí, por eso es corto. ¿Sí? Pero siempre es en madera de chachajo. Por eso en la cultura negra hoy día, digamos, los negros, la cultura afro es heredera del saber tradicional de los indios en vera, ¿cierto? Ellos heredaron todo ese saber. Por eso hoy día la mujer negra en forma cómica le dice al carpintero, cuando le manda a hacer un canalete, le dice: labrame mi canalete, labrámelo de chachajo, si no te pago con plata, te pago con mi trabajo. Aunque hoy día ella algo chistosa le dice: te pago con lo de abajo. En todo caso, algunos habrán observado este canalete que es negro, ¿cierto? Sí. Pues es un preservante que se inventaron los en vera para proteger la madera del ataque de comejenes y de hongos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hicieron? Porque es que un indígena en vera pues no ha estudiado química, ¿cierto? No sabe fitoquímica ni nada. Pero recordemos que el saber tradicional es fruto de la metodología ensayo-error a través de los siglos, en comunicación de bisabuelos a abuelos, a padres, a hijos, etc. Pues bien, los en vera van al campo, al monte, estando el canalete en color de madera natural, sangran el árbol de nuánamo o sangretoro que da un exudado rojo, ¿cierto? Impregnan el canalete por todos lados con ese exudado rojo del nuánamo. Y luego los hombres en vera se reúnen en círculo y todos orinan para el centro. Ante los vapores de los orines, colocan el canalete por arriba, por abajo, por atrás, por delante. Instantáneamente cambia, hay una reacción química que hace cambiar el color natural de la madera a este color negro. Y ya no lo atacan los comejenes ni los hongos a la madera, ¿cierto? ¿Qué consumirán los indios, cierto? La también de color. No, Es la orina y el calor. Es curioso, parece que el amoníaco, ¿cierto? Sí, el Hace calor. la reacción ahí con el exudado. Pero ahí es donde uno se La orina pregunta, sale es caliente. decir, es increíble. Es gente que no estudiaron química ni nada por el estilo. Siempre fue el método ensayo-error. Ensayo ¿cierto? error, sí.